Fuente de alimentación de computadora. En este video vamos a describir cada una de las etapas con las que forman parte de las fuentes de alimentación de las computadoras. Además, también vamos a describir cuáles son los componentes que más se dañan de cada etapa. En la parte superior de cada fuente de alimentación existen 4 pernos, los cuales extraemos y podemos ya acceder a la placa de la fuente. Entonces comenzaremos con la primera etapa que corresponde a la etapa de protección. A través de este conector es lo que yo voy a alimentar a la fuente de alimentación. Fíjense que tiene 3 cables, 2 que son de la alimentación y uno que corresponde a la tierra. Entonces fíjense que este cable de aquí arriba que corresponde a la tierra está viniendo, y no sé si se nota aquí bien, se está empernando al metal, al chasis de la fuente. ¿Por qué? Porque ese es el tierra. Y además también a través de otro cable está viniendo también a este común del otro conector, que es el que se utilizaba para alimentar los monitores. Actualmente ya muy poco se utiliza este conector, pero de aquí, de este conector principal, 2 que son de alimentación y uno que es de tierra. De los otros 2 que son de alimentación, que corresponden al cable azul y al cable café, son los que vienen aquí a través de este conector y alimentan a la placa. Entonces, una vez que alimenta la placa, lo que encuentro la primera etapa, que es la etapa de protección, que en esta fuente de alimentación, fíjense que aquí, a través del cable azul y café, llega la alimentación de 220 voltios, y aquí se encuentra todo esto, la etapa de protección. Pero fíjense que solamente tiene en este caso solamente el fusible, que es este de aquí. Aquí en el mismo impreso de la placa me está indicando el valor que tiene el fusible. Fíjense que 5 amperios, 250 voltios. Pero solamente tiene el fusible como dispositivo de protección. Entonces, no es que la placa haya sido diseñada así, pero fíjense que el fabricante ya no ha colocado, por ejemplo, aquí la bobina. Aquí debe venir la bobina, pero directamente le ha puesto un puente o jumper, que le llamamos nosotros, porque no está aquí la bobina. Y aquí donde debería venir el capacitor, ya no lo han colocado. Aquí viene el termistor, ya no lo han colocado. Aquí varistor. Fíjense que ni los capacitores de aquí de acople. Entonces, eso es lo que pasa con la mayoría de las fuentes. Por abaratar costos, ya no lo colocan los dispositivos que debían tener para protección o para cumplir otras funciones más específicas. En otras palabras, lo único que hacen es colocar los dispositivos necesarios para el funcionamiento. Entonces, eso se debe a que aquí en Bolivia, por ejemplo, a la hora de comprar una fuente, siempre buscamos la fuente más barata. Entonces, compramos la fuente más barata, pero ¿por qué es más barata? Porque esa fuente no tiene todos los componentes electrónicos que debe tener. En este caso, fíjense que en la etapa de protección, por ejemplo, no viene con los dispositivos electrónicos como la bobina, el capacitor, el termistor y a ver aquí el varistor más. Ahora fíjense, por ejemplo, esta es la misma fuente, pero ya que ya la han colocado todos los componentes. Fíjense que de aquí de la alimentación viene a la placa, y de ahí aquí tengo una bobina, tengo el fusible, tengo aquí el capacitor, aquí está el termistor y estos dos capacitores que son de acople, ¿no? Entonces fíjense que en algunas fuentes viene con con todos los dispositivos de protección. Además, por ejemplo, podemos encontrar aquí, por ejemplo, otro ejemplo, que aparte de la placa también viene aquí en el mismo conector. Fíjense que aquí es el conector donde se alimenta 220, y aquí tengo una pequeña placa extra donde también está puesto una bobina y un capacitor. Entonces tiene mayor protección esto. Y además, a pesar que esto tiene protección, sus componentes no son de primera calidad. Fíjense la diferencia cuando yo tengo una fuente original. Ya sus componentes son de mayor calidad. Entonces, no quiere decir que, por ejemplo, los dispositivos que vienen de protección de esta fuente no lleguen a cumplir la función. Cumple igual la misma función de protección, solamente que
En las fuentes originales los dispositivos son de mejor calidad, además son más sensibles a la hora de proteger. Ahora, fíjense que aquí ya hemos explicado que solamente está formado por un solo componente, la tapa de protección. Este fusible es uno de los que más se llega a dañar cuando hay un corte o un exceso de corriente, todo lo que corresponde a antes del transformador. Entonces, en la tapa de protección, por ejemplo, viendo aquí en la imagen, en una de las primeras imágenes que vimos, esta que es un poco más completa, la tapa de protección, el dispositivo que más se llega a dañar es el fusible. Es muy difícil que el capacitor se dañe o la bobina o el termistor. Entonces, de toda la etapa de protección, al que tenemos que revisar como primer dispositivo es el fusible. ¿Por qué? Porque es el dispositivo que más tiende a dañarse. Aquí fíjense que aquí también tengo yo el fusible, que es el que yo voy a medir porque es el dispositivo que más se va a dañar en la etapa de protección. Una vez que identificado la etapa de protección, la siguiente etapa corresponde a la etapa de rectificación, que está formado por 4 diodos. Fíjense que aquí en la placa, por ejemplo, están los símbolos, debían estar aquí 1, 2, 3 y los 4 diodos. Pero en cuenta de poner los diodos individuales, lo que se ha hecho es colocar en una pastilla los 4 diodos. A esto se le llama rectificador tipo puente. Entonces, fíjense que toda esa pastilla cumple la misma función que como estarían aquí los 4 diodos. ¿Por qué? Porque internamente están los 4 diodos aquí. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo en una pastilla o si hubiera tenido aquí sueltito los diodos? Si yo tengo aquí los diodos individuales, los 4 diodos, si es que solamente uno se me daña, entonces yo ese nomás lo reemplazo. En cambio, cuando yo lo tengo ya en pastilla, los diodos están internamente, los 4 diodos están aquí adentro. Entonces, si un solo diodo se me daña en la pastilla, entonces automáticamente yo debo cambiar todita la pastilla porque no hay forma de reemplazar ese diodo. Entonces, es el único inconveniente o la única desventaja que tiene el poder manejar en pastilla los diodos, pero cumple la misma función. Este diodo también es uno de los dispositivos que más tiende a dañarse en las fuentes de computadoras. La siguiente etapa es la etapa de filtrado, que está formado en este caso por los dos capacitores electrolíticos. Fíjense que corresponde a un valor de 470 microfaradios y de 200 voltios. ¿Por qué 200 voltios si yo alimento 220 aquí? Porque está funcionando esto en serie. Entonces 200 más 200 yo voy a tener 400 voltios. Entonces por eso es que solamente es de 200 voltios este capacitor electrolítico. Es muy rara vez que se dañan estos capacitores. Alguna vez por exceso de corriente que entra de voltaje llegan a hincharse o llegan a sufrir un daño. Pero no es tan común que esto me falle. En comparación con la rectificación y el fusible, entonces es muy propenso, o sea, es muy poco probable que esto se llegue a dañar. La siguiente etapa corresponde a la etapa de conmutación, que está formado en este caso en esa fuente por estos tres transistores como los componentes más importantes. Además son las resistencias, los capacitores que están aquí también son parte de la etapa de conmutación. Pero los más principales son estos tres transistores, que además son los que más también tienden a dañarse. Como calientan harto, fíjense que está empernado en este disipador. Además, quiero que se den cuenta que aquí, este transistor, aquí en su cubierta, este metal, está unido con uno de los pines que tiene aquí. Entonces, para evitar que haga corte, porque fíjense que todos están empernados aquí, lo que usan son dos aislantes. Fíjense que este aislante que es de color café en este caso, que generalmente en las fuentes llega a ser color celeste o plomo, o en algunos casos también se encuentra uno que es de tipo plástico. Entonces, este es el que lo está aislando del cuerpo del transistor al disipador. Pero el hecho de que yo lo estoy empernando también estaría uniendo con el cuerpo. Por eso aquí fíjense que tiene un pequeño protector de plástico.
aquí están, fíjense. Este protector de plástico también lo está aislando de que este perno no llegue a tocarlo al cuerpo del transistor cuando yo lo emperne al disipador. Entonces, esos dispositivos, estos transistores que son común que se dañen aquí, entonces a la hora de reemplazar, tengo que tener mucho cuidado de verificar que esté con sus aislantes y a la hora de reemplazar también volver a colocar los aislantes. La siguiente etapa corresponde a la etapa de transformador. ¿Sí? Estos son los dispositivos que muy pocas veces, casi nunca, es muy difícil que se lleguen a arruinar en las fuentes de computadoras. Entonces, fíjense que aquí yo tengo tres fuentes. Aparte de poder de cumplir la función de rebajar la tensión del voltaje que le entrega la etapa de conmutación, va a aislar la fuente en dos etapas. En otras palabras, va a separar la fuente en dos etapas. ¿A qué me refiero esto? Fíjense, aquí está, lo estoy viendo la placa de la parte de abajo. Entonces, aquí están los transformadores. Fíjense que a la placa lo está dividiendo en dos partes. Entonces, en otras palabras, la falla va a estar antes del transformador que corresponde aquí, donde está la etapa de protección, rectificación, filtrado y conmutación. O la falla va a estar después del transformador. ¿Por qué no puede estar en ambos lados? Porque el transformador lo aísla, lo separa, lo divide en dos partes a la fuente. Y no solamente esto es en la fuente de computadora, en cualquier fuente conmutada, ya sean de televisores, fuentes de televisores, fuentes de DVD, fuentes de radios, cualquier fuente que tenga cualquier fuente que sea conmutada, sí o sí el transformador lo que va a hacer es dividirlo en dos partes a la fuente de alimentación. Entonces, esto lo divide, entonces la falla va a estar antes del transformador o después del transformador. Antes del transformador, ¿qué cosa que se puede dañar? Son los conmutadores, el rectificador o el fusible, los que son más propensos. No quiere decir que los demás dispositivos nunca van a fallar, pueden fallar, pero los que el 90%, eso es más, el 95% de los que llegan a dañarse antes del transformador va a ser o los conmutadores o el rectificador o el fusible. Por eso cuando los técnicos desarmamos un equipo, lo primero que vamos a medir es el fusible, el rectificador y los conmutadores. Entonces, si no está ahí, yo paso a revisar la siguiente etapa que corresponde después del transformador a la etapa de rectificación de alta frecuencia, que está formado por estos cuatro diodos. Fíjense que no hay que confundir que físicamente tanto los conmutadores, que son aquí en este caso unos transistores, y en este caso en la rectificación que estos son diodos, físicamente parecen iguales, físicamente son iguales, pero en el encapsulado son iguales. Estos son transistores y estos llegan a ser diodos de rectificación de alta frecuencia. Aquí yo puedo ver una imagen ya sacada cada uno de los componentes junto con el disipador. Antes llegaba así, con los dos diodos, fíjense, el cátodo está unido y aquí tengo los ánodos. Los cátodos están unidos a este pin de aquí. Entonces yo tengo tres pines. Este es el cátodo, este es el ánodo de un diodo y este es el ánodo de otro diodo. Pero actualmente ya es muy difícil encontrar así. Generalmente ya todos vienen en un solo encapsulado como es aquí. Fíjense que aquí tengo el símbolo que me está indicando que es la unión de dos diodos. Este es el común, que está unido por el cátodo, y este es el ánodo del primer diodo, y esto corresponde al ánodo del segundo diodo. En sí, el dispositivo que más se llega a dañar de la fuente de computadora llega a ser este diodo de rectificación de alta frecuencia. ¿Por qué se llega a dañar? La fuente tiene un ventilador y por falta de mantenimiento el ventilador deja de girar, o sea, comienza a fallar el ventilador, ya no comienza a extraer el aire caliente de la fuente. Al no extraer el aire caliente, estos dispositivos junto con el disipador ya no se refrigeran. Entonces este diodo comienza a calentar. Entonces por el producto del calor,
es el que más propenso a dañarse, son estos diodos de rectificación. Entonces, cuando yo tenga la fuente aquí, el primer dispositivo que debo medir son los diodos de rectificación de alta frecuencia. Entonces, repasemos. Mido primero los diodos de rectificación de alta frecuencia, después mido el fusible y recién el rectificador. Después del rectificador de alta frecuencia, viene la etapa de filtrado, que está formado por estos capacitores electrolíticos junto con estas bobinas. Aquí fíjense que es una bobina. Aquí yo tengo su cuerpo, aquí un material que se llama ferrita, y ahí está envuelto un alambre para formar la bobina. A veces también viene protegido esto con una cubierta. Fíjense que en este caso es este. Entonces, cuando está con una cubierta, no hay que confundirlo con un capacitor electrolítico. Fíjense que es un poquito diferente siempre en comparación con el capacitor electrolítico. Entonces, la etapa de rectificación está formada por estas bobinas y los capacitores electrolíticos. Y de aquí voy a tener ya la salida la salida de los voltajes de la fuente de alimentación. No se olviden que cada color de la fuente representa un voltaje. El rojo corresponde a 5 voltios, el amarillo a 12, el naranja a 3.3, el verde es el encargado de prender las fuentes las fuentes de alimentación ATX. ¿Qué color más hay? El blanco, que es menos 5, el azul menos 2. Entonces esos valores de voltajes deben saberlo, si es posible, de memoria, para poder realizar la medición y verificar que la fuente esté funcionando correctamente. Después de la etapa de filtrado, también tengo la etapa que es de control, que está formada por circuitos integrados. La etapa de filtrado también llega a traerme problemas. ¿Qué tipo de problemas? Debido al calor, estos comienzan a hincharse, y a la hora de hincharse estos pierden su valor, cambian su valor, y esto me trae problemas en el funcionamiento de la fuente. Como yo reconozco que el capacitor hinchado, fíjense, un capacitor debía ser como este, así planito, y fíjense cómo se han ido hinchando estos capacitores. Entonces, a la hora de desarmar una fuente, lo primero que tengo que hacer es verificar, hacer un análisis visual de que en la fuente yo no tenga capacitores hinchados y tampoco dispositivos que hayan reventado por el exceso de corriente. Aunque no crean, es una de las fallas también bien comunes el capacitor hinchado. En la fuente no afecta tanto, digamos, pero llega a tener también sus fallas. Pero en los televisores, en las fuentes de los televisores LCDs, en las fuentes de los DVD, en cualquier tipo de fuente de alimentación conmutada, por el tiempo de trabajo y por el exceso de calor, llegan a hincharse. Y el hecho de que se hincha, ya esto comienza a perder su valor de capacitancia, y por ende ya no comienza a funcionar bien. Y como la fuente conmutada tiene una etapa de control que, aparte de poder estabilizar el voltaje, también controla que todos los voltajes estén bien, por la culpa de este capacitor detecta que el voltaje ya no está tan estable, y lo que hace es protegerse. Muchas veces me han traído televisores o fuentes de algunos equipos que no funcionaban, y al desarmar visualmente encontré un capacitor hinchado, lo reemplacé el capacitor y automáticamente la fuente comenzó a funcionar. Un capacitor que llega a costar 2 bolivianos, máximo 3.50 en el mercado, llega a deshabilitar a toda una fuente, lo llega a parar a toda una fuente. Entonces, cuando yo desarmo una fuente, una de las cosas que tengo que revisar es que no existan capacitores hinchados en las fuentes de alimentación.